El aroma a café quemado y pañales sucios era el perfume cotidiano de Elena. A sus 32 años, la vida le había enseñado con una brutalidad sin refinar que la dignidad a menudo se encontraba en los pequeños actos de resistencia, conseguir que el coche arrancara por la mañana, estirar una lata de frijoles para 3 cenas, o lograr que el pequeño Mateo dejara de llorar por el dolor de muelas. Era una madre soltera en una ciudad donde los empleos pagaban justo lo necesario para alquilar un apartamento sin ventanas en el sótano y soñar con un futuro que parecía estar siempre al otro lado de un muro de hormigón. Sus 2 hijos, Mateo de 5 años y Lucía de 7, eran su motor y su única debilidad. Elena no había tenido tiempo para el luto. La muerte de su tío abuelo, Ricardo, había sido un evento lejano, casi una nota a pie de página en su vida de constante apuro. Ricardo, un hombre excéntrico y solitario que había vivido en una pequeña granja a las afueras del pueblo, era su último lazo de sangre conocido. Ella lo recordaba vagamente, manos grandes, olor a heno y la risa seca que le provocaban los chistes malos. El día que recibió la carta del abogado, pensó que se trataba de un error. ¿Una herencia? ¿Para ella? Elena se imaginaba, con una sonrisa triste, tal vez una pequeña suma de dinero para pagar la cuota escolar atrasada de Lucía, o quizás un juego de herramientas que Ricardo había prometido regalarle. La esperanza, incluso en su forma más diminuta, era un lujo que rara vez se permitía. Cuando llegó a la oficina del abogado, el señor Rojas, un hombre impecablemente vestido que olía a colonia cara y desaliento, la recibió con una cortesía fría que no hacía más que aumentar su nerviosismo. Señorita Rivas, comenzó el abogado, ajustándose las gafas, su tío abuelo, Ricardo Soto, no era un hombre de grandes posesiones monetarias, pero era un hombre de apegos. Elena asintió, reprimiendo el impulso de preguntar si el apego se traducía en $20. El abogado continuó, leyendo de un pergamino que parecía tan viejo como el propio Ricardo, el testamento es claro. Después de saldar las deudas pendientes, que son mínimas, el resto de su patrimonio pasa a manos de su única heredera nombrada, Elena Rivas. Esto incluye la parcela de tierra que rodea la casa, ya vendida para cubrir impuestos, su colección de libros de botánica, y, hizo una pausa dramática, como si se preparara para revelar la clave del universo. Y el vehículo de su propiedad. Elena sintió un leve alivio. Un vehículo, algo es algo. Podría venderlo y usar el dinero para el depósito de un apartamento con luz natural. ¿Y cuál es el vehículo, señor Rojas?, preguntó con voz firme, intentando ocultar su creciente entusiasmo. El abogado se inclinó sobre el escritorio y, con una mezcla de lástima profesional y tedio, pronunció la frase que aplastaría la escasa ilusión de Elena, una camioneta Ford F-100, modelo 1978. Verde olivo. Sin matrícula y, según el inventario, sin motor funcional. El silencio en la oficina se hizo tan denso que Elena sintió que el aire la asfixiaba. Se había imaginado un coche. Un Honda oxidado, quizás. Pero una chatarra de casi 50 años sin motor. Su herencia no era un regalo, era un problema, un montón de metal que ahora tendría que pagar para desechar. Una camioneta sin motor, repitió Elena, la incredulidad tiñendo sus palabras de un amargo sarcasmo. Efectivamente. Está en el antiguo establo de la propiedad, que ahora pertenece al nuevo dueño. Tiene 60 días para retirarla o será chatarra municipal. El señor Rojas le entregó una llave oxidada y un fajo de papeles. Eso es todo. La finca no contenía dinero, solo deudas saldadas y esta reliquia, a la que, al parecer, su tío tenía un cariño especial. Elena salió de la oficina sintiéndose más pobre que cuando entró. Caminó por la calle principal, la llave pesándole en la palma, un objeto inútil, una cruel broma del destino. ¿Qué clase de legado era este? Había esperado una cuerda de salvamento, y solo había recibido un ancla pesada. Mateo y Lucía la esperaban en casa de la vecina, doña Marta.
Al ver el rostro pétreo de su madre, supieron que las noticias no eran buenas. Esa noche, mientras cenaban huevos revueltos, Elena sintió la mirada silenciosa de sus hijos. Lucía, la mayor, le preguntó con una voz apenas audible: «Mamá, ¿podemos ir a ver la camioneta del tío Ricardo?». La pregunta era inocente, pero perforó el muro de resentimiento que Elena estaba construyendo. Quizás el valor no estaba en lo que el objeto era, sino en lo que significaba. Ricardo no le había dejado una fortuna, sino una excusa para recordar que, antes de ser una madre soltera agobiada, había sido una niña que soñaba. Decidió que, por sus hijos, irían a ver el tesoro polvoriento de su tío. Al final, lo peor que podía pasar era confirmar que solo era un pedazo de chatarra, pero la chispa de curiosidad en los ojos de sus hijos valía el esfuerzo. Esta camioneta, esta carga, se convertiría en su último acto de despedida. 2 días después, Elena tomó un autobús hasta el final de la línea y luego caminó con sus hijos por el camino de tierra que conducía a la antigua granja. El establo estaba oscuro y olía a moho y a tiempo. Y allí, bajo una capa de polvo que la hacía parecer una tumba verde, estaba la Ford F-100 del 78. Era enorme, imponente y completamente destrozada. Los asientos rasgados, los neumáticos planos, el motor inexistente. Lucía y Mateo se acercaron a ella con asombro reverente. Para ellos, no era chatarra, era un gigante dormido. Mientras Lucía dibujaba con el dedo un corazón sobre el polvo del capó, Elena sintió la llave en su bolsillo y, por primera vez, se preguntó, ¿por qué Ricardo le dejaría específicamente esta cosa? ¿Qué había dentro de ese armazón que valía más que el dinero? Decidió que antes de desecharla, la investigaría a fondo. El juego de herencia del tío Ricardo acababa de empezar. Elena regresó al establo sola, dejando a los niños al cuidado de doña Marta. No podía permitirse un día libre, pero la intriga por el misterioso legado de Ricardo la carcomía. Tenía la sensación de que el viejo no había sido tan cruel como para dejarle solo un montón de óxido, debía haber un mensaje, una pista. El tiempo límite de 60 días impuesto por el abogado Rojas resonaba en su mente como un ultimátum. Al entrar, la luz se filtraba a través de las tablillas rotas del establo, iluminando motas de polvo que danzaban sobre el capó abollado de la Ford. La camioneta era un laberinto de mugre y abandono. Elena subió al asiento del conductor, que olía a cuero viejo y a tabaco rancio, recuerdos vagos de su tío. Metió la llave oxidada en el contacto y, por supuesto, no giró. «Bien, Ricardo», susurró Elena, frotándose las manos, «si esto es un acertijo, más vale que la respuesta valga el esfuerzo». Empezó su búsqueda metódica. Revisó la guantera, encontrando solo un mapa arrugado y obsoleto del estado, un puñado de recibos de ferreterías de hace 20 años y un envoltorio vacío de caramelos de menta. Bajo los asientos, encontró monedas antiguas de poco valor, bolitas de canicas y un peine roto. Nada de dinero en efectivo, nada de joyas, nada que remotamente se pareciera a una fortuna oculta. La decepción comenzaba a instalarse, densa y fría, como el aire del establo. Alcanzó la caja de la camioneta. Estaba llena de mantas polvorientas, sacos rotos y herramientas oxidadas. Mientras las movía, notó algo extraño en la pared interior de la caja, justo detrás del asiento del conductor. Era una sección de la pared que parecía haber sido manipulada. La pintura verde olivo era ligeramente más clara, como si hubiera sido raspada o repintada apresuradamente. Siguiendo el instinto, palpó el metal. Sentía una sutil costura, casi invisible. Elena se armó de valor y buscó algo contundente. Usando una llave inglesa oxidada que encontró tirada en el suelo, comenzó a golpear suavemente los bordes de la costura. Con un crujido metálico que resonó en el silencio del establo, un panel rectangular se abrió, revelando un compartimento oculto. Su corazón dio un brinco. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos. Dentro, había una caja de madera de cerezo,
pequeña y elegante, completamente fuera de lugar en el desorden circundante. La caja no tenía cerradura, solo un sencillo broche de bronce. Elena la sacó, sintiendo el peso reconfortante en sus manos. Por fin, un objeto que parecía valioso. Abrió el broche con manos temblorosas. Dentro no había fajos de billetes, ni diamantes brillantes. En su lugar, encontró un diario de cuero desgastado, con las iniciales RS grabadas. Junto al diario, había un sobresellado y, lo más intrigante de todo, una pequeña llave moderna y cromada, que definitivamente no pertenecía a una camioneta Ford de 1978. Elena ignoró el diario y el sobre por un momento y levantó la llave. Era del tipo de las que se usan para cajas de seguridad o depósitos bancarios. La esperanza regresó, esta vez con la fuerza de un torrente. El viejo Ricardo no le había dejado dinero en efectivo, le había dejado una clave. Abrió el sobresellado. Contenía una única nota, escrita con la letra temblorosa de Ricardo. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has tenido el coraje de mirar más allá del óxido. La camioneta es solo el camino. Dentro del diario está todo lo que necesitas saber. Sé fuerte, sé lista, y recuerda siempre el valor de lo que no brilla. Usa la llave con prudencia. Te quiere, tío Ricardo. La nota era exasperante y emocionante al mismo tiempo. Elena abrió el diario. Estaba lleno de la letra menuda de Ricardo, no eran solo anotaciones personales, sino cálculos, fechas y descripciones de lugares. El diario no era un testamento emocional, sino un registro de negocios. En la primera página, Ricardo había escrito una única entrada destacada, fechada solo 3 meses antes de su muerte. Entregué el último cargamento. La ruta fue un éxito. El socio del norte ha pagado, pero insiste en mantener el anonimato. Solo me queda una cuenta pendiente, la más importante, y la clave es la F100. El dinero está asegurado. La llave abre la puerta. Elena leyó y releyó la entrada. ¿Cargamento? ¿Ruta? ¿Socio del norte? Su tío, el viejo solitario, ¿había estado involucrado en algo más grande de lo que ella imaginaba? Su mente aceleró. Ricardo no era un criminal, que ella supiera, era solo un granjero excéntrico. Pero la mención de un cargamento y un socio sonaba a algo turbio. La llave cromada que sostenía ahora parecía caliente en su mano. Era la clave de un misterio, o la entrada a un gran problema. Decidida a desentrañar el acertijo, Elena se llevó el diario, la nota y la llave. La chatarra oxidada no era su herencia, era el primer nivel de un juego de escape diseñado por su propio tío abuelo. El capítulo 3 debía comenzar con la investigación de las anotaciones de Ricardo, buscando descifrar qué cargamento y, lo más importante, qué puerta abría esa llave. Elena pasó las siguientes 24 horas sumergida en el diario de cuero, un objeto que olía a tierra seca y a la tinta desvanecida del tiempo. Se había refugiado en la pequeña mesa de su cocina, bajo la luz tenue de una bombilla parpadeante, mientras Lucía y Mateo dormían apilados en el sofá de la sala. El diario de Ricardo no era una crónica sentimental, sino un registro críptico de negocios, lleno de fechas, ubicaciones geográficas y un lenguaje codificado que Elena no entendía. Leyó sobre la entrega de la Dama de Caoba y la recolección del Águila de Plata, nombres que sonaban más a artefactos de museo que a mercancía ilícita. Poco a poco, Elena comenzó a entender el patrón. Ricardo no había sido un simple granjero, había sido un transportista altamente especializado para coleccionistas privados. La camioneta F100, aparentemente una chatarra, había sido en realidad un camuflaje perfecto para mover objetos de gran valor sin levantar sospechas en las carreteras secundarias del país. El socio del norte era, sin duda, un cliente rico y anónimo que pagaba por discreción y seguridad. Esta revelación alivió a Elena de un gran peso, su tío no era un criminal, sino un hombre ingenioso que había jugado con las apariencias. En las últimas páginas,
encontró un esquema que parecía ser la clave final. Era un dibujo a mano alzada de un cofre con una llave, junto a un número de 5 dígitos que se repetía varias veces. Debajo, Ricardo había escrito, la F100 es mi firma. Elena recordó la pila de documentos que le había entregado el abogado Rojas. Entre ellos, encontró el título de propiedad de la camioneta y, crucialmente, el número de identificación del vehículo, VIN. Comparó el número de 5 dígitos del diario con el VIN de la camioneta. ¡Bingo! Los últimos 5 dígitos coincidían exactamente con la secuencia que Ricardo había marcado. El código era la identidad de la camioneta. Ahora tenía el número de caja de seguridad o cuenta, los 5 dígitos del VIN y la llave cromada. Pero, ¿a qué banco pertenecían? Volvió al mapa arrugado que encontró en la guantera, el que en un principio había descartado por obsoleto. El mapa cubría la capital y sus alrededores. En el centro del mapa, Ricardo había hecho una pequeña marca circular con un círculo concéntrico en tinta roja. Justo al lado, había dibujado un emblema que Elena tardó unos segundos en reconocer, un león rampante sosteniendo un escudo. Su corazón se aceleró. No era un banco cualquiera. Era el Banco Nacional de la Esperanza, la institución más antigua y reservada de la ciudad, famosa por manejar los asuntos financieros de las familias más acaudaladas. Era un lugar donde la gente como Elena no ponía un pie. Al día siguiente, Elena se vistió con la única blusa limpia que tenía y dejó a los niños con la promesa de regresar con una historia emocionante. Se plantó frente a la imponente fachada de mármol del Banco de la Esperanza. La opulencia del vestíbulo la hizo sentir visiblemente pequeña y fuera de lugar. Los clientes que pasaban junto a ella parecían moverse en una dimensión diferente, de trajes a medida y silencios caros. Se acercó a la ventanilla de atención al cliente. Detrás del cristal, una mujer rubia con un collar de perlas y una sonrisa profesionalmente tensa la recibió. Buenos días, dijo Elena, sintiendo el sudor frío en sus palmas. Vengo a preguntar sobre una caja de seguridad. ¿Tiene el número de caja y su identificación, señora?, inquirió la mujer, examinando a Elena con una rapidez que denotaba juicio. Elena sacó la llave cromada y el papel con el número de 5 dígitos del VIN. Sí. El número es XXXXX y tengo la llave. La empleada tomó la llave, la examinó y luego tecleó el número. Su expresión, inicialmente de desinterés, se transformó en una ceja levantada. Un momento, por favor, señorita Rivas. Esta es una caja de seguridad de alta prioridad. Debo consultar con la gerencia. La mujer desapareció por una puerta de roble. Elena se quedó sola, sintiendo que todos los ojos del vestíbulo estaban clavados en ella. El miedo y la adrenalina se mezclaron en su estómago. ¿Qué había hecho Ricardo? ¿Qué tipo de puerta iba a abrir esa llave? Minutos después, la empleada regresó, seguida por el gerente de la sucursal, un hombre calvo y corpulento llamado señor Benítez, cuya expresión era de intensa cautela. El gerente le tendió la mano con formalidad forzada. Señorita Rivas, le ruego que me acompañe. La caja a la que se refiere está a nombre de Ricardo Soto y tiene una instrucción especial. Elena fue escoltada a través de pasillos alfombrados, hasta una bóveda de acero frío. La llave que le había dejado su tío no era para una simple caja de depósito, era para un compartimento privado y especial, un indicio más de que el misterio de la vieja Ford F100 estaba a punto de desvelarse. Ricardo no le había dejado una camioneta, le había dejado una ruta hacia una vida mejor, y ella estaba a punto de cruzar el umbral. El aire dentro de la bóveda del Banco de la Esperanza era tan frío y denso como el acero que la rodeaba. Elena se sentía como una intrusa, una mota de polvo en un mundo diseñado para la seguridad y la riqueza. El señor Benítez, el gerente, la guió hasta un compartimento de seguridad que superaba en tamaño a los demás. No era una simple caja, sino un archivador empotrado en la pared, marcado solo con el número de 5 dígitos que coincidía con el VIN de la vieja Ford F100.
Benítez introdujo una llave maestra. Luego, le indicó a Elena, ahora, por favor, use la llave que le entregó el difunto señor Soto. Con la mano temblorosa, Elena insertó la llave cromada que había encontrado en el compartimento secreto de la camioneta. Al girar, se escuchó un clic mecánico satisfactorio, un sonido que marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra. El señor Benítez abrió el archivador con una reverencia que rozaba lo teatral. Dentro del compartimento especial, había solo dos objetos, un grueso sobre de papel manila sellado con cera roja y una pequeña escultura de bronce increíblemente detallada, que representaba un águila con las alas desplegadas sobre una base de roca. Elena reconoció el nombre del diario, el águila de plata no era un código, sino el nombre de un objeto real. Benítez carraspeó. El señor Soto dejó instrucciones muy específicas. La señora debe abrir el sobre en mi presencia. Elena tomó el sobre, su corazón latiendo con tal fuerza que creía que se escuchaba en la bóveda. Abrió el sello de cera y desplegó los documentos. No eran billetes ni lingotes de oro, sino papeles legales y títulos de propiedad. El primer documento era un contrato de sociedad anónima, fechado y notariado, en el que Ricardo Soto se nombraba socio al 50% de una empresa de logística de alto valor, especializada en transporte de activos sensibles para coleccionistas privados. El socio del norte figuraba con el nombre en clave NAR, y el contrato estipulaba que, en caso de fallecimiento de Ricardo, su participación pasaría inmediatamente a su única heredera, Elena Rivas. Elena tenía ahora, legalmente, el 50% de una empresa que movía artefactos valiosos por todo el continente. El segundo documento era un acta de propiedad de una vasta propiedad inmobiliaria a las afueras de la capital. El terreno, de unas 10 hectáreas, no era para agricultura, era una parcela protegida que albergaba una antigua bodega de vinos convertida en un almacén de seguridad de última generación. El valor de la propiedad era astronómico, lo que lo hacía el activo más valioso de Ricardo. Era el punto final de sus rutas. Finalmente, había una última carta escrita a mano por Ricardo. Decía: Elena, sé que esperabas dinero, pero el dinero se gasta. Te dejo algo mejor, una oportunidad y un desafío. Los clientes de esta empresa valoran la discreción por encima de todo. El socio del norte te esperará en la bodega, pero para que valide la transferencia de la sociedad, tienes que probar que eres digna de mi confianza y mi legado. Tienes que llegar allí conduciendo la Ford F-100. Ella fue el camuflaje, ahora es la llave. La caja de seguridad contenía la llave legal para acceder a la fortuna, la camioneta contiene la llave simbólica para el negocio. Arréglala. Tienes 60 días. La fortuna no se hereda, se gana con esfuerzo y visión. La frustración inicial de Elena se evaporó, reemplazada por una sacudida de comprensión y euforia. No era una chatarra. Era el costo de la entrada a un nuevo mundo. La camioneta no era un obstáculo, era la prueba final. Ricardo no le había dado un pez, le había dado el negocio de la pesca. El señor Benítez, que había seguido su lectura con una expresión imperturbable, le extendió una tarjeta de negocios. Señorita Rivas. Mi oficina maneja las cuentas de la sociedad anónima. Le confirmo, la cuenta de operaciones tiene un saldo suficiente para financiar cualquier reparación necesaria. El señor Soto se aseguró de que usted no tuviera que pagar por la llave de entrada. Tiene mi número. La fortuna de su tío reside en ese almacén. Elena salió de la bóveda, sintiendo el peso de la escultura de águila en su bolso y el grueso paquete de documentos bajo el brazo. Ya no era la pobre madre soltera que esperaba una limosna. Era la dueña parcial de un imperio logístico, una empresaria con un desafío de 60 días. Pero primero, tenía que encontrar la manera de resucitar un gigante oxidado de 1978. La herencia la había salvado, pero ahora, ella tenía que salvar a la camioneta. El camino desde el sótano oscuro hasta la cima de la logística privada comenzaba en un motor que no existía.
Elena se sentó en el escalón del establo polvoriento, contemplando la camioneta. La montaña de metal oxidado ya no representaba una burla, ahora era un portal. Pero un portal con una seria necesidad de un motor y una transmisión nueva. En los papeles legales que llevaba consigo, la fortuna estaba clara, en el metal que tenía delante, la tarea era abrumadora. El señor Benítez le había confirmado que la cuenta de operaciones de la sociedad anónima tenía fondos líquidos considerables, suficientes para comprar un motor nuevo e incluso restaurar el vehículo. El dinero ya no era el problema era el saber hacer. Decidida, Elena pasó la semana siguiente visitando talleres mecánicos en las afueras. Todos los mecánicos, hombres rudos con manos manchadas de grasa, la miraban con una mezcla de lástima y burla al escuchar la descripción, una Ford F-100 del 78, sin motor, con carrocería dañada y queremos que esté funcional en menos de 60 días. La mayoría simplemente se reía y le sugería venderla por piezas. Señora, conseguir esas piezas es como encontrar un diente de oro en un desierto. Y el motor, es un proyecto de meses, no de semanas, le dijo un mecánico barbudo, antes de volverse a su trabajo. Justo cuando la desesperación comenzaba a erosionar su nueva determinación, Elena encontró el taller de Raúl, un pequeño local escondido en un callejón, con el techo de chapa y una sola bomba de gasolina oxidada frente a la entrada. Raúl, un hombre joven de unos 20 años, con gafas gruesas y una sudadera manchada, estaba arrodillado junto a un Chevy viejo, susurrándole palabras como si fuera un caballo asustado. No parecía el tipo de hombre que pudiera manejar un proyecto de esta magnitud, pero su concentración era intensa. Elena se acercó tímidamente y le repitió el pedido. Raúl se levantó, limpiándose las manos. A diferencia de los demás, sus ojos brillaron. Una F-100 del 78, la que tiene el chasis ancho y la parrilla de 8 faros, preguntó, con una chispa de emoción infantil. Ese es un clásico, señora. Mi abuelo tuvo una. Elena le mostró los papeles y el acta de la herencia, explicando la situación con la mayor sinceridad posible, incluyendo el requisito de los 60 días. Le habló del motor faltante y de los fondos disponibles en la cuenta de la sociedad. Raúl, que había estado a punto de cerrar su taller por falta de clientes, sintió que el destino le hacía un guiño. No solo era un desafío mecánico que le apasionaba, sino que también era un cheque en blanco, por primera vez, para usar su talento. Podemos hacerlo, dijo Raúl, con una seguridad que sorprendió a Elena. Pero no solo necesita un motor, necesita ser reforzada. Si su tío la usaba para cargamentos valiosos, la transmisión y la suspensión tienen que ser de primera. Yo sé dónde encontrar un motor original reconstruido en la frontera, y tengo un amigo que es un mago con la chapa. En ese momento, Elena no solo contrató a un mecánico, encontró un socio de visión y pasión. Al día siguiente, con la ayuda de una grúa pagada por la cuenta de operaciones de la sociedad anónima, la Ford F-100 fue remolcada desde el establo hasta el pequeño taller de Raúl. Para Lucía y Mateo, el taller se convirtió en el patio de juegos más fascinante. Veían a su madre, no ya limpiando pisos o sirviendo mesas, sino dirigiendo a Raúl y a su ayudante. Lucía se dedicaba a limpiar las piezas pequeñas que Raúl descartaba, y Mateo, con su mono de trabajo de juguete, le pasaba las herramientas, imaginando que la camioneta era un dragón que pronto despertaría. Elena se encargó de la logística, la parte que Ricardo le había heredado, llamó a proveedores, negoció el precio de un motor V8 reconstruido con precisión y organizó la reparación de la carrocería oxidada. Cada tarde, pasaba horas aprendiendo de Raúl, entendiendo la diferencia entre un carburador y un filtro de aire. El óxido se desprendía, revelando la solidez del metal, los asientos rasgados fueron reemplazados por un cuero fuerte, y el color verde olivo original fue cubierto por una capa de pintura azul medianoche. Elegante y discreta. A las 3 semanas, la camioneta era irreconocible. La cabina estaba sellada, el chasis reforzado y, lo más importante, el motor reconstruido llegó desde la frontera.
El día que Raúl lo instaló, la emoción en el taller era palpable. Elena se sentó en el asiento del conductor. Raúl giró la llave que ahora funcionaba a la perfección. Con un rugido grave y potente, el motor V8 despertó. El gigante dormido había regresado a la vida. Elena sonrió. Ya no era la humilde madre soltera, era la mujer que había conquistado la voluntad de su tío abuelo. La camioneta estaba lista para la prueba final, y ella, para su nuevo destino. El día de la partida llegó con un cielo despejado, casi desafiante. Elena, vestida con jeans y una chaqueta de cuero que había comprado con una parte de los fondos operativos, se veía irreconocible. La madre soltera, siempre al límite de la desesperación, había sido reemplazada por una mujer que exhalaba determinación. La Ford F-100, ahora reluciente en azul medianoche, con su motor V8 resonando con potencia y sus neumáticos nuevos listos para el desafío, parecía un tanque elegante. Se despidió de Lucía y Mateo, quienes la abrazaron con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Trae a casa el gran secreto, mamá», le susurró Lucía, señalando el compartimento secreto donde había encontrado el diario. «Lo haré. Y les prometo que nunca más volveremos a vivir en un sótano», respondió Elena, sintiendo el peso de esa promesa. La dirección a la bodega de seguridad, ubicada a varias horas de distancia en una zona remota de colinas, estaba garabateada al reverso de la última carta de Ricardo. El viaje fue una prueba en sí misma. Elena, quien solo había conducido coches pequeños y económicos, tuvo que domar la bestia de acero que era la Ford. El rugido del motor bajo el capó y la firmeza del chasis reforzado le dieron una nueva sensación de control y poder. Entendió por qué Ricardo había amado esta camioneta, no era solo un vehículo, era una declaración de intenciones. Conducía por carreteras secundarias, pasando por pueblos somnolientos que Ricardo había mencionado en su diario. Pensó en las entregas que él había hecho, imaginando al viejo conduciendo el Águila de Plata a través de estas mismas montañas, bajo la protección del anonimato. La camioneta, que antes había sido el camuflaje, ahora era el símbolo de su aceptación en un mundo de discreción y riqueza. Tras 5 horas de viaje, el GPS la guió por un camino de grava que se abría a una finca inmensa, rodeada por altos muros de piedra y vigilada por cámaras ocultas. El lugar se llamaba Bodega Solano. No parecía un almacén, parecía una fortaleza. Un portón de hierro forjado se abrió automáticamente al detectar la matrícula de la F-100, un detalle que le hizo comprender que Ricardo había planeado esto meticulosamente. Aparcó la Ford en un patio central de adoquines, frente a la fachada de una antigua bodega de vinos reconvertida. Era un edificio imponente, que olía a tierra húmeda y a seguridad electrónica. En el centro del patio, esperando, había un solo hombre. El hombre era alto, de unos 50 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y un traje de lino impecable que gritaba, autoridad silenciosa. Su rostro era curtido, sus ojos, agudos y fríos, evaluaban a Elena con una intensidad inmediata. Su presencia llenaba el espacio. Elena salió de la camioneta, enderezándose. Sintió cómo se le secaba la boca, pero recordó el rugido del quinto 8 y la determinación que había adquirido en el taller. Ya no era una víctima, era una heredera. «Usted debe ser Elena Rivas», dijo el hombre, con una voz profunda y resonante que no admitía réplicas. «Soy N.A.R. El socio del norte, punto». «Así es», respondió Elena, avanzando sin dudar y ofreciéndole la mano. La tomó con firmeza, estudiándola. «Esperaba encontrar a Ricardo», dijo el socio, su mirada fija en la camioneta, no en ella. «O al menos, esperaba a un abogado de corbata, o quizás a un hombre. En cambio, su heredera es usted, y trae consigo la Ford». «Mi tío abuelo me dejó claro que la camioneta era la llave de entrada», respondió Elena, manteniendo la calma. «No una llave legal, sino una de confianza. He cumplido su última voluntad. La camioneta está funcional y lista para cargar. He superado el desafío de los 60 días.
NAR caminó lentamente alrededor de la Ford. Tocó la pintura, examinó el nuevo sistema de suspensión. Finalmente, golpeó suavemente el motor V8 con los nudillos, asintiendo. El motor de reemplazo es excelente. Y el trabajo en el chasis es de Raúl, ¿verdad? Reconozco su mano. Miró a Elena con una nueva curiosidad. Ricardo solía decir que no se trataba de heredar la riqueza, sino la visión. Usted ha tomado un pedazo de chatarra y lo ha convertido en un activo, utilizando los recursos de la sociedad. Eso es visión. Ha superado la prueba. Señaló un almacén lateral con un gesto. Venga conmigo, señora Rivas. Ha demostrado ser la socia que Ricardo quería. Ahora, es hora de que entienda la naturaleza de su nuevo negocio. La bodega Solano no era un almacén ordinario. Al abrir la puerta blindada, Elena quedó boquiabierta. En lugar de viejas cajas, el interior era un hangar climatizado, lleno de obras de arte, esculturas antiguas, sarcófagos romanos y valiosas colecciones de artefactos arqueológicos. Todos empacados y listos para su transporte discreto a coleccionistas de élite. No eran objetos robados, eran activos legales que requerían el más alto nivel de seguridad y anonimato. NAR le mostró un compartimento especial, idéntico al que había encontrado en la camioneta. Dentro, no había dinero, sino el verdadero secreto del legado, un conjunto de archivos codificados que detallaban la red de contactos. Las rutas de seguridad y las claves de acceso a los sistemas bancarios de la sociedad anónima. Este es el negocio, dijo NAR ahora, socia, la camioneta ha cumplido su propósito. Necesitamos un primer encargo, ¿está lista para planificar la próxima ruta? Elena, de pie entre miles de años de historia y millones en valor, asintió. La chatarra se había convertido en su trono. Pasaron 2 años desde el día en que Elena Rivas condujo la reluciente Ford F-100 azul medianoche hasta la bodega Solano y se encontró con el frío y calculador NAR. Ese encuentro no fue solo una transferencia de propiedad, fue el bautismo de Elena en un mundo de discreción, altos valores y logística de precisión. Hoy, ya nadie se atrevería a llamarla pobre madre soltera. Ahora era la señora Rivas, copropietaria de la Sociedad Anónima de Logística Soto Rivas, y era conocida en círculos exclusivos como una mujer con una visión de negocios tan aguda como su determinación. Elena y NAR formaron una sociedad sorprendentemente efectiva. Él aportaba la experiencia técnica en seguridad y los contactos con la vieja guardia de coleccionistas, ella, por su parte, inyectaba la sociedad con la energía, la adaptabilidad y la eficiencia que solo alguien que había luchado por cada centavo podía aportar. Los archivos codificados que Ricardo había dejado en la bodega resultaron ser un manual de operación magistral, y Elena aprendió rápidamente el arte de mover sarcófagos romanos a Dubái y cuadros renacentistas a Mónaco. Todo sin levantar la más mínima sospecha. El sótano húmedo y sin ventanas de la ciudad quedó atrás para siempre. Elena, Lucía y Mateo se mudaron a una casa luminosa y espaciosa con un jardín lo suficientemente grande para que Mateo jugara al fútbol y Lucía tuviera su rincón de lectura bajo un gran árbol. Los niños prosperaron. Lucía, ya con 9 años, se destacaba en la escuela y miraba a su madre con admiración, entendiendo que el éxito no venía de la suerte, sino del trabajo duro. Mateo, el pequeño de la casa, hacía bromas sobre cómo la camioneta era un dragón que escupe dinero. Y en cuanto a la F-100, la verdadera protagonista de la historia, Elena nunca la vendió. Había cumplido su propósito como llave, pero se había convertido en el símbolo de su victoria personal. El señor Benítez le había ofrecido un alto precio por ella, sugiriendo que la mantuviera en un museo corporativo. Sin embargo, Elena tuvo una idea mejor. La camioneta, todavía impecable, fue modificada una última vez. Le instalaron un camper de lujo y un pequeño generador silencioso. Se convirtió en la unidad móvil de vacaciones de la familia.
Cada verano, Elena, Lucía y Mateo cargaban la camioneta y emprendían rutas por el país, recorriendo los mismos caminos que Ricardo había usado para sus cargamentos. Elena les contaba a sus hijos historias de su tío abuelo, el hombre excéntrico que había mirado más allá del valor superficial. El último acto del legado de Ricardo no fue la fortuna, sino la lección que dejó impresa en la chatarra resucitada: el valor verdadero no está en lo que te dan, sino en la visión que tienes para transformarlo. Todos los demás herederos de Ricardo, si es que lo sabía, habrían visto la Ford F-100 como un gasto y la habrían vendido como chatarra, perdiendo la llave a la verdadera riqueza. Elena, la madre soltera desesperada, fue la única que tuvo el coraje de mirar el óxido y ver oro. Un día, conduciendo la F-100 por una carretera solitaria, Elena se detuvo frente a un campo de girasoles, apagó el potente V8 y contempló el vasto paisaje. Sacó la pequeña escultura del águila de plata de su bolso. La sostuvo a la luz. El águila representaba la libertad, el vuelo por encima de las dificultades. La camioneta, su chatarra transformada, le había recordado la única verdad que realmente importa: no hay herencia más valiosa que el ingenio y la determinación de una madre dispuesta a luchar por el futuro de sus hijos. Y esa era la verdadera riqueza.